Ya, ahora sí, muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan en esta tarde-noche para poder conversar más acerca de este tema que hemos propuesto para este día en nombre de la Asociación Gremial de Terapeutas Florales de Chile. Como director académico, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes. Vamos a conversar hoy día acerca de la terapia floral en un país vecino, el desarrollo de las terapias complementarias, la experiencia clínica de nuestra socia María Julia Plasencia, que ha tenido la deferencia de querer mostrarnos esta realidad que ella está viviendo en su país. Así que le damos la bienvenida, María Julia, y te damos la palabra. Gracias, María Inés, muchas gracias. Gracias, amigas, por este alto honor que me dan de poderme dirigir a este público tan selecto en lo que es la terapia floral, ¿no? Yo realmente soy todavía una aprendiz de lo que es la terapia floral y quiero compartir un poco lo que he ido recogiendo desde el momento que partí con la terapia floral. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, el tema debería conversar sobre las terapias complementarias en el sistema de salud en Perú y mi experiencia clínica con la terapia floral. Eh, de partida, quiero decirles de que en Perú existen dos sistemas de salud. La del gobierno, que es el MINSA, que lo da el Ministerio de Salud, y también existe la Seguridad Social en Perú, en la que están afiliados todos los trabajadores con contrato. Ellos, todos los trabajadores con contrato, tenemos derecho a la seguridad social, que es casi más del 50% de la población de Perú, y el MINSA, que es equivalente al FONASA y que todos tienen el Sistema Integrado de Salud, que es el SIS. En el Perú, ¿no? Ya en el 2012-2016 se hablaba de implementación de la medicina complementaria, y quien innovó en esto fue la Seguridad Social, que la conocemos como e-Salud. Ahí una médico se fue a capacitar a España y ella vino con esta novedad de las terapias complementarias, la medicina complementaria, y fue avanzando muy bien, y es así que ellos tienen sus propias publicaciones, ¿no? Tienen sus boletines que se llama Vida y Salud Integral. Y en estos boletines no solamente hablan de medicina complementaria propiamente tal, sino que hablan de los distintos temas, y dentro de ellos tiene lo que es la terapia floral, ¿no? Estas publicaciones las sacan periódicamente, e incluso a nivel de colegios profesionales, ya sean médicos o farmacéuticos, existe el capítulo de los médicos de medicina complementaria, y tienen también sus propias publicaciones, como esta que se llama la Revista Peruana de Medicina Integrativa, que tiene que ver con la medicina complementaria. Y a nivel de colegio farmacéutico
se habla del capítulo de farmacéuticos de medicina complementaria. Entonces, esto está regulado a nivel gubernamental, ¿no? La incorporación de las terapias florales, lo que es la aromaterapia y otros tipos de la fitoterapia también, ¿no? Está esto formalmente reconocido acá en Perú. Mi primer acercamiento, voy a hablar ahora de mi experiencia, ¿no? Mi primer acercamiento a la terapia floral fue a través de mi colega y amiga y mi mentora, María Inés Coloma, cuando, después de mucho tiempo, porque yo radiqué en Chile 24 años y trabajamos juntas en una misma empresa como químicos farmacéuticas en recetario magistral. Después de un tiempo volvimos a tomar contacto y ella me hablaba que ella estaba en terapia floral. Y yo dije terapia floral, en mi mente vino, no sé, lo relacioné a la fitoterapia. Y me interesé por eso y ella me hizo llegar el programa de un curso en el 2018, pero era presencial. Y yo a esa fecha, yo ya estaba en Perú, de regreso. Pero después llegó la virtualidad y ahí ella dictó un curso, ¿no? En el cual me inscribí porque era la oportunidad que yo tenía para aprender de la terapia floral. Pero mi concepción era otra muy distinta. Y ella, una de las primeras cosas que nos dice es de las actividades transversales. Y la que nos dice que es el desarrollo de estas actividades tiene por objetivo el posibilitar a cada uno de nosotros el acercamiento consciente de las diferentes manifestaciones de nuestro ser interno, que se expresa a través de nuestra tipología de personalidad y nuestra alma. Mi reacción fue, ¡pum!, quedé marcando ocupado. Para mí era totalmente nuevo. Ya estos términos me fueron dejando así como en una gran interrogante. Y en la primera clase me quedé dando vuelta, dije la medicina complementaria, yo pensaba en la fitoterapia, dije las flores de Bach debe tener relación con la fitoterapia, en la que posiblemente de las flores iba a recolectar, iba a sacar las esencias de las flores. Eso era porque yo de formación soy químico farmacéutico y los químicos farmacéuticos estamos muy enmarcados, muy estructurados y así era mi pensamiento. Pero estaba tan equivocada, ¿no?, con esto de la terapia floral que cuando avanzamos a la primera clase nos habla que el padre de la terapia floral dice que si seguimos nuestros propios instintos, nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos y nuestras propias aspiraciones, jamás conoceremos otra cosa que la felicidad y la salud. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué está la María Inés? No entendía nada, nada, porque, como le digo, con una formación y un pensamiento totalmente cuadrado. Entonces no entendía nada. Yo dije, ¿en qué me metí? ¿No? Y ella nos decía que las esencias florales se encuadran en lo que conocemos como medicina energéticas o vibracionales. Ahí sí quedé marcando ocupado, dije, no. Estaba a punto yo de abandonar, pero dije, pucha, ya pagué mi curso, tengo que seguir, voy a ir viendo todo eso. Pero esta percepción fue cambiando, porque justo fue la época del COVID. Y a la primera oportunidad que se dio, cuando ya se abrieron las fronteras, tuvimos la oportunidad de que María Inés me hiciera llegar mis primeras esencias que tenía que probar el efecto de ellas en mi organismo. Ya nos había enseñado ella cómo reconocer algunas manifestaciones nuestras, ¿no? Ir conociendo nuestro cuerpo. Y cambió totalmente mi percepción, porque durante el COVID, yo soy diabética. Durante el COVID, mi diabetes, los niveles de glicemia
se disparaba, la hipertensión se iba por cualquier lado, totalmente descompensada. Y cuando cerrábamos la farmacia, empezaba a sentir mucho miedo que no tenía explicación. Y cuando me llegaron las gotas, empecé a probar el efecto de ellas en mi cuerpo y fue, como le dije, cambiando mi percepción. Ya no era ese interrogante, ese rechazo, al contrario, empecé a sentir el efecto de ellas y cómo yo me iba estabilizando, me iba relajando, iba teniendo otras experiencias, ¿no? Y ahí empecé a ponerle más atención y interés en aprender más de la terapia floral. Cuando María Inés nos dice, ahora que ya había pasado el tiempo y ella nos había dicho que teníamos que tener nuestros propios pacientes, ya habíamos probado en nosotros las esencias, ella nos pedía trabajar con 20 pacientes. Y ahí tenía que yo, ¿no?, explicarle a las personas que yo identificaba que podían ser mis voluntarios, ¿no?, de qué se trataba. Sabe que con mucha facilidad me brotaba todo de decirles de qué se trataba la terapia floral, y mis amigas, mis amistades, las personas cercanas con quien yo tenía que trabajar, me miraban raro, extraño, y empezaron a decirme la bruja, la bruja, la bruja, en forma de broma, ¿no? Tuve mis 20 pacientes y realmente yo misma fui viendo, ¿no?, cómo las personas iban cambiando, iban evolucionando positivamente, ¿no? Y me fui preparando, me fui capacitando, incluso pude adquirir mi disco energético, encontré la gran utilidad de ese disco y, como ustedes pueden ver, esta es mi área de trabajo, y como farmacéutica, y que todavía sigo algunas cosas que soy cuadriculada, ¿no? Está la probeta, porque yo mido las cosas. María Inés nos dice, tanto de agua, ¿ya? Yo mido con una probeta el agua, por la exactitud, porque es mi formación o deformación, ¿no? Y los 10, el ml de brandy, los mido con una pipeta. Lamentablemente, contra eso, no, porque es parte de mi esencia, ¿no? Entonces, ya estoy en eso. Pero la experiencia, el enriquecimiento personal es incalculable. Cómo me ha ido cambiando la mirada a la vida y a las personas. Y la experiencia como terapeuta, en un inicio me costó mucho, porque cuando ya empecé a atender a público, una vez que María Inés y la asociación me certificaron como terapeutas, empecé a tener público, no a atenderlos, era muy duro enfrentar la realidad, y yo tratando de no escandalizarme y guardar las formas, porque estoy para ayudar a las personas. Yo me cargaba muy negativamente, quedaba muy mal durante el día, y nunca me voy a olvidar cuando en una entrevista, en una conversación con un paciente, una paciente, conversando todo, ¿no?, tratando de ver, llegar a la génesis de sus problemas, me dice, yo soy producto de la violación de mi madre. Me quedé, pero fría, 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 y así fueron dándose algunas experiencias que me costó a mí, ¿no?, ir, sobre todo, reponiéndome, y conversaba con María Inés, ¿no?, cómo evitar cargarme de todo esto, liberarme y tener, ¿no?, mis gotitas de apoyo, de ayuda. Dentro de mi formación como terapeuta, también nos pidieron que teníamos que ver una planta, una flor, que me invitara, ¿no?, a que yo pudiera hacer una esencia floral.
Esa fue una experiencia también que marcó bastante en mí, porque María Inés nos iba enseñando a que tomáramos contacto con la naturaleza, ¿no? A que cada vez aprovecháramos, en el buen sentido de la palabra, lo que la naturaleza nos brinda. Y cuando tuve que decidir con qué flor trabajar, ahí fue otro mensaje tan bonito, enriquecedor para mi persona. Yo no sabía si trabajar con la flor del aguaymanto o con la flor del noni, ¿no? Pero cuando yo me acerqué a la planta del noni, esa planta me generaba rechazo, como que no, yo me sentía que era repelada, ¿no? Me botaba, no, me generaba como una cosa sucia, no. Pero en cambio, cuando me acerqué al aguaimanto, fue totalmente distinto, donde me generaba un sentimiento de protección, de abrazar, de cuidar, de proteger, ¿no? Y eso fue algo que también, ¿no? Me enseñó a poder entrar más en contacto con la naturaleza y saber sentir qué es lo que te dice, qué es lo que te dice la naturaleza, ¿no? No, me doy cuenta, ¿no? Fue muy clara el sentimiento en que me repelía el noni a lo que yo sentía con el aguaymán. Fue muy, muy bonita esa experiencia que yo rescato de lo que me sucedió. Bueno, yo soy de Chimbote, ¿no? Nací en Chimbote, con la actividad principal es la pesca, la siderúrgica y la agricultura. Y tiene una población de casi 750.000 habitantes. Y como farmacéutica, vengo de una familia farmacéutica, casado con un farmacéutico y con un hijo farmacéutico, ¿no? Es en mi ciudad la única farmacia con recetario magistral y que ofrece la terapia floral. En un inicio, ¿no? Era como la terapia floral, al público decía de qué se trata, ¿no? Entonces, para dar a conocer un poco más, hice un banner que lo puse a la entrada de la farmacia donde decía las ventajas de la terapia floral. Y las personas se acercaban para preguntar de qué era, de qué se trataba. Y ahí descubre en plena pandemia que la seguridad social en medicina complementaria tenía la terapia floral, pero que por pandemia cerraron esa atención y esas personas no tenían de dónde conseguir, dónde tener su frasco de gotas, ¿no? Su ramillete floral no tenía. Entonces, al darse cuenta que había eso acá en la farmacia, empezaron a llegar y a preguntar. Entonces, ahí es donde me empiezo a ser conocida con el tema de la terapia floral. En un inicio yo no me la podía sola, tenía que consultar a mi mentora algunos casos para poder ir saliendo adelante. ¿Cómo empieza entonces a llegar la receta? El tema de la solicitud de los frasquitos de terapia floral es directamente por la receta de médico, por una información directa, porque en la farmacia con el banner y unos dípticos de difusión de lo que es la terapia floral y la aromaterapia, las personas se van informando, y también el voz a voz, donde las experiencias de las personas que han tenido sus gotitas, ellos cuentan y me me direccionan los pacientes a la farmacia. En respecto a la receta, para mí fue mucha satisfacción. Estas son las recetas como me llegan. Me llegan tanto del psicólogo como del neurólogo o de otro tipo de especialidad. Aquí he traído las recetas más del neurólogo, que trabaja en distintos centros de salud, y el neurólogo
recibe a los pacientes que vienen con todo malestar, pero que él al hacerle los exámenes, ¿no? Para ver dónde está su problema, porque el paciente va a visitarlo porque le duele la cabeza, porque siente que va a darle una parálisis facial, porque piensa que le va a dar un derrame, el doctor los evalúa y le dice que fisiológicamente no tienen nada y les da el diagnóstico de ansiedad, depresión, estrés, etcétera, y lo direccionan a la farmacia. Ellos llegan con la receta y ahí es donde yo hago la entrevista para buscar, ¿no? Dónde está el problema y poder armarle su ramillete. Y el psicólogo lo hace de la misma forma, ¿no? Ellos dicen solamente el diagnóstico y yo ya tengo que conversar con el paciente para poder llegar a armar sus gotitas. ¿Cuál es normalmente el tipo de consulta? Tengo niños con TEA y TDAH, trabajo con la terapia floral, ya sea de Bach o California, y mandalas. Me llegan muchos jóvenes, adolescentes y universitarios con problemas de autoestima que han sido violentados, ¿no? El adulto, estoy hablando de 30 a 50 años, y el adulto mayor, muchos problemas de ansiedad y depresión, y por lo general son más mujeres que hombres, ¿no? Con las mujeres es más fácil la relación, la entrevista, en el hombre es un poco más difícil, tengo que escarbar mucho, ¿no? Para poder obtener la información, porque en Perú hay mucho machismo todavía. ¿Cuáles son mis fuentes de información? La bibliografía, ¿no? Los cursos que da la asociación, los cursos virtuales. Me pude inscribir a la conferencia de Flores de Bach de España. Hice un curso con Sandra Ahumada, ¿no? Y en sí hay varias cosas en las cuales uno va buscando para seguir con la formación. Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo todavía muchos años de terapeuta, ¿no? Estoy prácticamente mis primeros 3 años de trabajo, así que me queda todavía mucho por aprender. Lo que sí puedo decir de que, de acuerdo al tipo de pacientes, me doy cuenta que hay mucha relación entre la astrología y las flores de Bach, así como también los puntos de gatillo. Eso, dentro de las entrevistas, le pregunto su fecha de nacimiento, sobre todo la fecha de su cumpleaños, y me doy cuenta que muchos de los malestares que presentan no tienen que ver con con su, con su astrología, así como también en las mujeres, sobre todo, que presentan mucho dolor, mucho esto, ¿no? Voy con los puntos de gatillo que hay, ¿no? No dicen fibromialgia, no dicen eso, pero se da esto. Ahora, en Perú existe una chilena que vive en la Amazonía, Danae, y Danae tiene 5 flores de la Amazonía, de la flor de coca, de la ayahuasca, ¿no? Y así hay otros más. Yo tomé contacto con ella y incluso le pasé a María Inés parte de estas esencias de la Amazonía que no permiten mezclarlas. Y ella y Danae hace la recomendación, no mezclarlas, usarlas tal cual, porque son muy fuertes. María Inés la pudo probar y realmente son muy fuertes. Sí, la Danae trabaja esas esencias que ella elabora en el área del Amazonas peruana.
Claro, y son plantas maestras, son plantas ancestrales, ¿cierto? Como la coca, el ayahuasca. Por eso ella las indica con el uso único, digamos. Hacemos trabajo solamente con una esencia porque hacen un trabajo bastante profundo, muy profundo. Entonces, apoyamos trabajando con una de esas esencias, también vamos apoyando con rescate o con lo que vaya necesitando el paciente cuando afloran desde lo profundo, desde el inconsciente, ¿cierto? Ciertas memorias que son difíciles de trabajar y de transformar, y ahí apoyamos con lo que es la terapia floral. Es un sistema verdaderamente potente, muy, muy lindo trabajar con las esencias de la Amazonía. María Julia. Sí. No sé, más bien me gustaría si hay alguna pregunta, algo más que quisieran saber para yo traspasar la poca experiencia que aún tengo, ¿no? Yo quiero darte las gracias primero por mostrarnos todo este trabajo maravilloso desde una farmacia, porque yo quería mostrarlo y quería que lo pudieran revisar desde ahí, porque no se había visto, no lo hemos visto el trabajo directo desde el químico farmacéutico que está en su farmacia privada, cómo ha podido llegar a un neurólogo, cómo ha podido llegar al psicólogo, cómo hace la intervención a través de esta receta que llega desde la consulta privada, ¿cierto? Cómo tú vuelves a hacer la entrevista y vuelves a conectar con ese paciente desde la mirada floral para darle su frasquito, ¿cierto? De esencias y poder hacer este trabajo desde la terapia floral. O sea, vemos realmente aquí cómo se entrelazan y cómo está este concepto de complemento, de integrar dos ciencias que están al servicio de la humanidad. ¿Ya? Así que muchísimas gracias, María Julia, te felicito, mi admiración profunda por todo este trabajo que ha hecho de difusión de la terapia floral al interior de, el cuerpo médico, el cuerpo farmacéutico, que no es fácil, no es fácil llegar al médico, a los colegas también. Y así que muchísimas, muchísimas felicitaciones y muchas gracias por compartirlo esta noche con nosotros. No sé Gracias, si alguien gracias a ustedes. tiene alguna pregunta, por favor, dejo abierta la ronda de preguntas. Más que pregunta, Marinés, es felicitarla porque conociendo un poquitito de visita, ir a Perú, ¿no es cierto? No se da cuenta como la diferencia. Lo que dice María Julia, eh, cuesta mucho, te fijas, este diálogo que se produzca con los hombres por el machismo, ¿ya? Que no estamos tan alejados, ¿no es cierto?, de que todo lo que ocurre en Latinoamérica. Pero yo creo que ella tiene es valiente, osada, te fijas, es atrevida. Yo creo que esa parte, te fijas, a lo mejor aflora desde la deformación, te fijas como a lo mejor ella era en su juventud y ahora, te fijas, a esta edad se permite nomás, po, Mm, ya se permite el hacer todo esto. Así que, pucha, como tú dices, Mané, agradecida por la difusión. ¿Ah? Nosotros que estamos tan lejos, que no es cierto, al sur del mundo, elegimos, ¿no es cierto?, como eh, las esencias florales como un camino de vida y también pues, ir ahora acompañando a otras en otros lugares es como bonito porque, ¿no es cierto?, se hace comunidad, no mm. existe la frontera. ¿Ya? Ahí nosotros nos limitamos a exponer todo eso. Así que, María Julia, súper agradecida. En algún momento, a lo mejor,
Pediré a través de la asociación tu dirección y en uno de los viajecitos Sí, por nos supuesto. podríamos conocer. Así que, eh, Sí, sí, hay una experiencia que no la he traspasado, pero eh, hay una, se me dio una oportunidad de trabajar con una paciente que tenía problemas de muchos miedos, ¿no? Muchos miedos y sobre todo fuerte el tema de autoestima, ¿no? Esto fue producto del COVID, porque ella es una obstetriz. Entonces, ella igual tenía que salir a trabajar, pero ella tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ella tiene una hermana que es monja, pero que vive en México y que tiene ese don de poder curar, pero leyendo las piedras. Entonces, de acuerdo a la entrevista, le hice su ramillete, se los pasé y al día siguiente me llama porque las gotitas, ella le decía que por las gotitas ella estaba muy mal del estómago. Se había empezado a tener una diarrea muy profunda y se contactó con su hermana, con la monjita que lee las piedras, y le dijo, no, tu ramillete está bien. Lo que pasa es que tienes que tomar menos cantidad, menos de 5 veces al día. Y pidió que me comunicara con ella. Entonces, yo la llamé, fue una llamada por WhatsApp a México, y ella era increíble, pero todo te lo dice a través de lo que ella lee de las piedras. Y así me ha ayudado para el tratamiento de su hermana y de su madre que tiene problemas de depresión profunda. Entonces, ella lee las piedras y se comunica conmigo y me dice, por favor, ármale el ramillete, pero que tenga, ella no me da los nombres de, de las esencias, sino que debe contener su ramillete. En base a eso, tengo que buscar, ¿no? Qué es lo que ella ve en sus piedras. Realmente es una cosa que es potente, ¿no? Yo veo en ella eso que es tan potente. Ella antes vivía acá en mi ciudad, pero como las monjitas las cambian de un lado a otro, todo, ella ahora está en México, pero es una cosa tan fuerte que de repente a mí el hecho de no conocer eso me genera como un poco de miedo, ¿no? De hasta dónde puede llegar la persona. Hasta donde se lo permite ella misma, porque recordemos que todo es energía y somos energía. En la piedra, la piedra es parte de la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Por lo tanto, esa conexión es infinita. Y de donde estemos, cómo estemos, todo eso se va a sentir a distancia, se va a poder trabajar a distancia, porque finalmente la distancia no existe. Claro, sí, esa experiencia es muy, muy, muy buena, muy bonita, pero solamente lo he hecho para ella y para la madre de esta monjita. Ujú. ¿Alguna otra consulta, comentario? Por acá. Hola, Paola. Eh, hola. María Julia, hola. Mira, en Hola. realidad felicitarte, agradecerte una presentación maravillosa, que para los que somos nuevas, digamos, en este tema, eh, nos estás abriendo un camino, en realidad, y eso es maravilloso. Eh, Sobre todo porque yo también soy farmacéutica, entonces me emociona ver ese recetario magistral, eh, que está autorizado, cosa que acá es casi imposible, pero no, pero a lo mejor en algún momento futuro sí puede hacer, ¿ya? En realidad, abrir paso, sobre todo en la parte pública, acá es como lento.
es como todo cuestionado. Pero tú das esta chispa de que sí se puede y por ende dan deseo de seguir. Así que te agradezco mucho tu presentación. Gracias, Paola. Gracias por tus palabras. ¿Alguna otra consulta? Sí, como decía la Paola, y la María Julia lo mencionó al comienzo, es muy importante estas bases gubernamentales, ¿cierto?, del Estado de un país en el cual se reconoce tanto la medicina alopática como la medicina complementaria y les dan una validez en la misma proporción. Ese compromiso de la salud en Perú es súper importante. O sea, las personas que tengan acceso a través, como decía María Julia, de esto como homologado FONASA a nosotros, que la persona tenga acceso a través de esta prestación de salud complementaria, es muy, muy provechoso. Y bueno, en algún momento a lo mejor acá en Chile podemos llegar a esa realidad. Soñar no cuesta Sí, nada y estas luces de empuje y de energía que nos muestra una socia como María Julia hoy día, que nos muestra que las cosas se pueden hacer. Cada cosa llega en su sí. momento, pero tenemos que estar ahí empujando a que suceda. Sí, yo creo que es cuestión de dar a conocer un poco más Mm, a nivel de los médicos y de los farmacéuticos. En la seguridad social hay médicos, son médicos, o sea, son los que prescriben y ahí hay una farmacéutica que elabora el ramillete, ¿no? Entonces hay eso. mm. Y y como le digo, y ya los médicos que se dan cuenta y cada vez va en aumento esta demanda. Yo realmente doy gracias a Dios, en este momento estoy sola, no tengo competencia. No tengo competencia, sí, que gano y estoy ganando en mi desarrollo personal, ¿no? Cómo me he enriquecido con todo lo que he aprendido de la terapia floral, ¿no? Cómo sentir las cosas, porque a veces tú no tienes explicación cómo te llegan los mensajes, ¿no? Pero eso lo he aprendido, ¿no? Eso es aprendido, cómo te llegan los mensajes, todo eso, y cómo vas bajando y aterrizando las cosas. Y por otro lado, el hecho de estar sola, ¿no? Y que te toman como un referente para, ¿no? La terapia floral. Realmente doy las gracias, ¿no? Doy las gracias el haber podido aprender sobre las flores de Bach, después sobre las flores de California, que lo aprendí a través de Sandra Ahumada, y realmente me siento bendecida por lo que sea, ¿no? Por eso yo le digo, vénganse, vénganse porque estoy sola y así pasa en distintas partes. Por ejemplo, en Trujillo, que es otra ciudad importante de mi país, no hay esto, no hay esto, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Yo creo que es un buen nicho si lo vemos desde el punto de vista comercial también. Es muy buen nicho Perú porque está todo formalizado, pero falta difundir más y formar más terapeutas florales. Falta formar. Ay, llegar a la asociación para formar más terapeutas por allá y tener más socios Sí, sí. en este país que está al ladito. Hola Tamara, gusto de Hola, verte, hola. hola a todas. Recién llegando, María Julia, sé lo que estás presentando, aunque no lo pude ver todo, pero feliz de corazón te felicito porque yo trabajé en hospital público 38 años y mi sueño ha sido ese que esté en todas partes. Bueno, trabajé solamente entregando las flores a los funcionarios. A los funcionarios me fue permitido y monté eso y fue muy lindo, pero ya
a pacientes, aunque no fui autorizada aquí en Chile, pero algún día sí va a ser. Yo sueño con eso. Así que felicidades de mi parte y de todas las que te estamos escuchando. ¿Ah? Gracias, Tamara. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, le damos las gracias nuevamente a María Julia, a cada una de ustedes que nos acompañaban esta tarde, noche. Eh, y esto es el quinto principio, pienso yo, ¿cierto? Estamos aquí haciendo carne el quinto principio. Así que muchas gracias y nos estemos encontrando en otra instancia para poder conversar sobre otro tema. Que estén muy bien. Gracias, Mane. Gracias.